hermanos, hermanas, amigos, todos aquellos que nos pueden ver y sintonizar. Nosotros, como Iglesia de Dios, estamos tratando de llevar este mensaje a todos aquellos que asisten con nosotros, los que no asisten con nosotros, hasta donde pueda llegar esta palabra, siempre tratando de dar la palabra que pueda fortalecernos en estos tiempos que nos toca vivir. Seguramente alguna familia está atravesando alguna ansiedad, algún tipo de preocupación muy normal por la situación que estamos atravesando. Estamos orando por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, que tienen alguna situación. Estamos pendientes. Como está sucediendo estos domingos, estoy hablando sobre los dones del Espíritu o los dones espirituales, basada en 1 Corintios capítulo 12. Y el versículo 10, propiamente 12:10, dice: a otro el hacer milagros, a otro el hacer milagros. Puede que alguien piense que los milagros no existen, y es muy respetable, pero la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo Señor en el cielo, Señor en la tierra y Señor debajo de la tierra. Aun cuando muchas veces las situaciones son contrarias, siempre tendremos esperanza en medio de cualquier situación. Un milagro ocurre cuando Dios interviene, cuando el Padre interviene en el curso ordinario de la naturaleza. Es cierto que todos los dones del Espíritu son milagrosos. Eso es verdad. La razón es muy sencilla, porque son dones del Espíritu. Por eso es que todo don es milagroso, todo. No provienen de conocimiento humano, no provienen de razonamientos humanos, sino que proviene directamente del Espíritu Santo. Es por eso que todos los dones son milagrosos. Pero hay un don en especial que la Biblia designa y dice: y a otros el hacer milagros. Le he estado dando o buscando, sabiendo acerca de este don, milagros. Y mire que un milagro es una acción soberana del Espíritu de Dios, independientemente de las leyes o los sistemas que dirigen este mundo. ¿Okay? Repito, un milagro es una operación soberana de Dios, independientemente de leyes o sistemas. Por eso es un milagro. Ahora, un milagro muchas veces no tiene otra explicación. No tiene otra explicación más que el poder soberano del Señor actuando en el momento que Él decide que tiene que ser así. No se puede entender de otra forma, no se puede entender
de otra manera, de otro modo. Un milagro, estoy repitiendo este punto para que quede bien claro los que toman notas. Un milagro es todo aquello que rompe con la naturaleza o va en contra de la naturaleza. Por eso es un milagro. Es decir, la naturaleza no puede resistir el poder de Dios, no puede resistir la intervención de Dios cuando Él quiere hacer un milagro. La naturaleza se tiene que hacer a un lado o se tiene que abrir, como lo vamos a ver más adelante. Veamos algunos ejemplos para poder entender este concepto de que dice la Biblia, a otro el hacer milagros. Veamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Allí encontramos nosotros la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es un milagro. ¿Sí? Es un milagro. Porque no es común que la gente esté resucitando. Esta acción lo vemos en el Nuevo Testamento y uno que otro en el Antiguo Testamento. Y vemos ahí entonces a Jesús resucitar, Lucas 24, 1 al 12. Ahí usted lo puede leer. Luego encontramos igual la resurrección de Lázaro en Juan 11, 38 al 44. La Biblia dice que tenía 4 días de estar muerto, de estar enterrado, cuando Jesús apareció. Y usted ha de conocer esa historia porque la Biblia lo registra, la Biblia lo enseña. Cuando Jesús mandó a quitar la piedra, cuando Jesús les pidió que le quitaran las vendas, cuando Lázaro salió a la orden de Jesús de Lázaro, sal fuera. Ese es un milagro y voy a estar repitiéndolo para que usted y yo podamos aprender y se nos quede. Milagro es todo aquel que va en contra de la naturaleza, que rompe las leyes de la naturaleza. Por eso es un milagro. Por ejemplo, en Éxodo 14 encontramos nosotros el milagro de la división del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto y cuando Faraón y su ejército estaban a punto de llegar a ellos, Moisés, por orden de Dios, levantó su vara y dice la Biblia que el Mar Rojo se dividió. Podrán existir diferentes ideas, diferentes conceptos, podrán decir que eso no es cierto, no. Podrán decir que eso no es verdad, pero si la Biblia lo enseña, la historia lo enseña, lo encontramos plasmado en la palabra de Dios, eso es verdad. Y ustedes sabrán que el pueblo de Israel pasó en seco en medio del Mar Rojo que se había dividido. Y cómo cuando el pueblo estuvo del otro lado, cómo milagrosamente otra vez se cerró y ahí padecieron los soldados del faraón. Un milagro es aquello que va más allá de la naturaleza. Luego, después que cruzaron del otro lado, encontramos nosotros el milagro del pan del cielo, el maná, que caía todos los días y que Dios alimentaba de esta forma a su pueblo en el desierto donde no había comida. Y el milagro del maná fue algo que el pueblo de Israel experimentó, vivió, porque Dios hacía
que descendiera del cielo, dice la Biblia, algo así como una hojaldra o unas tostaditas chiquitas o quizás como una palomita, y el pueblo iba y lo recogía, y con eso el pueblo se alimentaba. Eso no es normal, nunca, jamás sucedió, pasó. Bueno, eso es un milagro. Otro milagro lo encontramos en Éxodo 13, del 17 al 22. Dice la Biblia que de noche había una columna de fuego y de día una columna de nube. De esta forma, Dios protegía a su pueblo. De esta forma, Dios guiaba a su pueblo, convirtiendo aquella columna de fuego, un fuego inmenso. Yo me puedo imaginar un fuego inmenso guiando al pueblo de Israel en la oscuridad del desierto, a un camino seguro. Y ese fuego se iba moviendo mientras el pueblo avanzaba. Y en el día aparecía una nube, un techo que protegía al pueblo de las inclemencias del tiempo. El sol seguramente, el calor sofocante seguramente, el polvo seguramente y tantas otras cosas. Ese fue otro milagro tan grande. Luego también encontramos en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo tuvo sed, ¿sí? Cuando el pueblo necesitaba agua, y de la roca Moisés hizo que de la roca brotara agua. Tanta agua, muchísima agua, para miles de personas que estaban sedientos. Y esa roca, de ahí Moisés le habla a la roca y la roca responde con aguas a borbotones. Seguramente corrió un río inmenso donde se iba abriendo y el pueblo pudo beber. Y seguramente no solo el pueblo, sino que también sus animales domésticos que ellos llevaban pudieron beber. Ese es otro milagro. Todo aquello que rompe, que va en contra de la naturaleza. La naturaleza no se puede resistir ante el poder de Dios cuando Él quiere hacer y obrar un milagro. Luego, en Josué capítulo 3, encontramos otro milagro, cuando el cruce del río Jordán. El cruce del Jordán. Josué recibió instrucciones de Dios y le dijo exactamente cómo lo iba a hacer. Le pidió a los sacerdotes que se pusieran adelante, y conforme los sacerdotes fueron avanzando, el agua les llegaba a las rodillas o más arriba. De ese momento en adelante dice la Biblia que el Jordán se abrió. Allá arriba se detuvieron las aguas. Y entonces la Biblia dice que el pueblo de Israel cruzó el Jordán en seco. Ese es un milagro. Muchas veces no tiene explicación. O muchas veces la gente que no cree en eso, se burlan de eso. Pero no importa. Los que conocemos a Dios, los que conocemos la palabra, sabemos nosotros que eso es real, que eso sucedió, que sucede, porque Dios sigue siendo Dios en el cielo, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra. Así que, amados hermanos, ahí encontramos nosotros otro milagro. Luego, en Josué capítulo 6, nosotros encontramos la toma de Jericó. Eso es algo impresionante. Dios le dice a Josué, le vas a dar vueltas a Jericó, la muralla. El primer día vas a dar una vuelta, el segundo 2 y así sucesivamente. Y el séptimo día le vas a dar 7 vueltas. Y es increíble cómo es que aquellas murallas de Jericó se vinieron abajo después que dieron las 7 vueltas. Después que gritaron Jehová
es Dios o Jehová reina, el muro se cayó, el muro se vino abajo. Y entonces los israelitas pudieron tomar Jericó, pudieron acabar con todo lo que había. El muro se vino abajo. Luego encontramos también en 1 de Reyes 18, 30 al 39, otro milagro. ¿Cuál es ese milagro? Cuando Elías oró en el monte Carmelo y el fuego descendió del cielo para consumir aquel holocausto. Ustedes han leído esa parte de la Escritura, cómo Israel se encontraba moralmente derrotado, cómo Israel se encontraba políticamente derrotado, religiosamente derrotado, económicamente Israel estaba por las calles de la amargura, porque habían cambiado a Dios por Baal, habían cambiado a Dios por otros intereses. Y entonces, amados hermanos, si hay algo que hemos cambiado, algo que estamos haciendo, podemos creer que Dios así quiere, pero muchas veces estamos equivocados. Si usted tiene un problema, escuche lo que voy a decir. Si usted tiene un problema serio, que está mirando que difícil, no hay manera, se encuentra entre la espada y la pared. Si usted tiene un problema, usted es candidato a un milagro. Usted es candidato a un milagro, porque Dios nos dice que Él está con nosotros. Dios puede obrar aún cuando usted ve lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Así que en este tiempo en que está batallando, en que está triste, preocupado, no, necesitamos nosotros aferrarnos a la gracia, aferrarnos a la misericordia y poder ver un milagro de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Yo estoy esperando algunos milagros. Si Dios en el pasado lo ha hecho, Él puede seguir haciéndolo. Entonces ahí vemos a Elías clamando que Dios respondiera desde el cielo para que aquel pueblo idólatra entendiera que solamente hay uno que es Dios, Jehová de los ejércitos. Y Dios, dice la Biblia, respondió enviando fuego del cielo, consumió todo el holocausto, todo lo que había, lamió el agua que estaba a la orilla, así abajo del altar, y todo lo consumió. Dios hizo un milagro. Pero también encontramos otro milagro en 1 de Reyes, capítulo 17, 8 al 16. El mismo Elías, con la viuda de Sarepta, hizo aceite. La viuda de Sarepta. Elías fue enviado a Sarepta. Dios lo mandó allá. Y entrando a Sarepta, encontró una viuda que estaba allí recogiendo alguna leña. Y Elías le dice: oiga, quiero que me hagas una torta, que me hagas un pan. Lo vas a cocer en las brasas ahí y me lo vas a traer. Entonces la mujer dijo: bueno, solo tengo un puñito de harina y un poquito de aceite. Y vine a recoger estas leñas, poco de leñas, para cocerlo, comerlo, ese pan entre mi hijo y yo y morirnos. Y Elías le dice: no, eso no va a pasar. Ve, haz lo que te digo, pero primero me traes a mí un pan. Ahí te encargo que me traigas un vaso con agua. Oiga, qué tremendo. Porque Jehová ha dicho que la harina que tienes no va a menguar, sino que vas a tener siempre esa harina y ese aceite. Así que ve y haz como yo te digo. La Biblia dice que la mujer aquella fue e hizo lo que Elías le pidió. Le trajo su pan calientito, su vaso con agua. Y mientras duró el hambre, nunca se escaseó el aceite y nunca se escaseó la harina hasta que hubo producción en el campo. Eso es un milagro. Pero también vemos a Elías que después de obtener aquella victoria en el monte Carmelo,
Y la Biblia dice que Jezabel lo amenaza y él sale corriendo, sale huyendo para escapar de que lo maten. Hasta se olvidó del criado. Y ya después de tanto correr, dice la Biblia que cae cansado debajo de un enebro. Pero Dios siempre nos estará mirando aún en medio de cualquier circunstancia, porque Él quiere hacer un milagro. Hay un coro que dice que Dios quiere hacer un milagro para ti. Dios quiere hacer un milagro. Si tú crees en los milagros, como yo lo creo, en el momento de Dios, usted obtendrá lo que desea y lo que necesita. Tirado ahí en el piso, en la tierra, en la arena, Elías pide morir. Y de un momento a otro queda bien dormido, pero bien dormido. Del estrés, del cansancio mental, emocional, físico, lo que quiera, queda bien dormido. Y entonces el Padre le envía un ángel. Y este ángel trae una torta y le trae agua. Mire qué bonito. Algunos de ustedes Dios les ha provisto de alimento en este tiempo. Y usted, sin darse cuenta, el Señor ha hecho un milagro de provisión para que usted pueda comer y beber. O alguien le ha llevado algo de dinero. Ese es Dios interviniendo. Y el ángel tocó y despertó a Elías. Le dice, levántate, come. Y Elías, medio dormido, pero hambriento, agarra aquella torta, se come la torta, se acaba la torta, se bebe el agua que estaba en el vaso. Y tanto era su cansancio que el hombre volvió a dormir. Pero ¿sabe qué me gusta? El ángel nunca lo dejó solo. El ángel siempre estuvo allí. Pasaron no sé cuántas horas, la Biblia nos dice. Y el ángel lo volvió a despertar y le ofreció otra torta y le ofreció otro vaso con agua y le dije, come y bebe, porque el largo camino te espera. Elías volvió a comer esa torta, volvió a beber de esa agua. Dice la Biblia que después inició un camino de 40 días hasta el monte de Dios. Ese es un milagro. Un milagro Dios quiere hacer en ti, por ti, un milagro. Eso no es algo normal ni natural. Entonces, aquí encontramos otro ejemplo. Un ejemplo más. Dice la Biblia que Dios ya iba a quitar a Elías de sobre la tierra y anda con Eliseo. Y después de varias intervenciones, Elías le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Quédate aquí porque Dios me ha enviado al Jordán. Y entonces Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y donde quiera que tú vayas, como dice el coro, yo iré contigo. Y se fueron. Entonces llegaron al Jordán y Elías tomó su capa y con la capa que dobló, golpeó el río Jordán y se dividió y pasaron en seco. Estando del otro lado, Elías le dice a Eliseo, mira, pídeme lo que quieras antes de que yo sea quitado. Y Eliseo, que era muy listo, muy inteligente, muy sabio, le dijo, quiero la doble porción del espíritu que hay en ti. Y Elías le dijo, si me puedes ver ir, lo tendrás. Y usted conoce la historia, cómo Elías fue arrebatado en un carro de fuego, otro milagro, fue llevado al cielo y se le cayó la capa. Y la Biblia dice que Eliseo tomó la capa, lo rompió por la mitad, llegó al lugar donde habían cruzado y él empezó a decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el Jordán y se volvió a abrir. Hermanos, muchos ejemplos encontramos en la Biblia del Dios de milagros y sigue habiendo testimonios. Yo he escuchado a ministros, a evangelistas, a hombres de Dios consagrados, cómo Dios ha hecho milagros.
Milagros en sus vidas, milagros en su ministerio, milagros en su familia, milagros por todos lados. Esa es una realidad. Otra cosa que encontramos nosotros fue en 2 de Reyes, capítulo 4, 1 al 7, cuando una viuda se le acerca a Eliseo y le dice: fíjate que tu siervo, mi esposo, falleció y nos dejó una deuda y está viniendo. Los cobradores se quieren llevar a nuestros hijos como pago de la deuda que él dejó. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda le dice: solo tengo un poco de aceite. Y Eliseo le dice: ve, consigue de todas las ollas, todas, no sé, 20, 30, 50, 100 ollas. A lo mejor le dijo: entre más grande mejor. Y luego vas a tomar el jarrito ese que tienes de aceite y lo vas a ir vaciando, lo vas a ir vaciando, lo vas a ir vaciando, lo vas a ir vaciando. Dice la Biblia que cuando la viuda le dice a su hijo: oye, tráeme otro bote, otro cántaro, el hijo dijo: ya no hay. El momento que dijo ya no hay, cesó el aceite en el cántaro. Después de eso, la viuda fue a hablar con Eliseo y le dijo: ya hice todo lo que me hiciste. Y Eliseo le dice: vende todo el aceite que puedas vender, paga la deuda y con lo que te sobre vas a vivir tú y tu hijo. Milagro, un milagro Dios quiere hacer en ti, porque Dios no cambia. Él mismo tiene poder, Él mismo tiene autoridad, Él mismo está con nosotros. Entonces ahí tenemos nosotros otro milagro. Le cuento otro de Eliseo. En el libro de 2 de Reyes, capítulo 6, 1 al 7. Cuando Eliseo cruza el Jordán, llega del otro lado. Los hijos de los profetas le hablan de que quieren construir una choza, quieren construir una casa, pero necesitan ir a cortar madera. Invitan a Eliseo para que vaya con ellos. Ahí mientras cortaban la madera y todo eso, a uno de los hijos de los profetas se le cayó el hacha, se le zafó el hacha y cayó en el río. Y él gritó, se desesperó, sintió miedo y le dice a Eliseo: ay, padre mío, esa hacha era prestada, no era nuestra. Y Eliseo le dice: ¿por dónde cayó? Ahí. La Biblia dice que Eliseo agarra un palo, tira el palo y el hacha flotó y lo pudo recuperar. Esos son los milagros. No es común. La naturaleza no puede soportar, aguantar, decir no a un milagro. Por eso es un milagro. Por ejemplo, usted ha leído en Éxodo capítulo 7, versículo 14 al capítulo 11, el asunto de las 10 plagas en Egipto. Es un milagro que el agua se convierta en sangre y todas las demás plagas en su manifestación. Todo para enseñarle a un hombre perverso que no quería dejar ir a Israel. Y Dios realizó por mano de Moisés y Aarón de esos milagros las 10 plagas. Ese es un milagro. Entonces, mis amados hermanos, tenemos nosotros tantos ejemplos en las Escrituras. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros la encarnación de Jesús. Cuando María, que el Espíritu Santo hizo sombra y María concibió. Ese es un milagro. No ha vuelto a suceder. No ha vuelto a pasar. Ese fue un milagro de la concepción de Jesús en la vida de María. María se embarazó porque el Espíritu Santo hizo sombra encima de ella. Y Dios hizo el milagro, y lo demás para ustedes historia. Mateo 1, 18 al 25 encontramos este milagro. Mateo 1, 18 al 25 lo encontramos. Los milagros están a la orden del día a través de las Escrituras. Y yo digo, para aquellos que no creen o que creen en parte en las Escrituras, ¿será que
¿Será que los milagros no son una realidad? Si están en la Biblia, es porque siguen sucediendo. Luego, la otra cosa es cuando Jesús inicia su ministerio, Juan capítulo 2, cuando Él convierte el agua en vino. El novio se le acabó el vino. Y la mamá de Jesús, María, se acerca y le dice, mira, ya no tienen vino, ya no tienen nada. Y Jesús le dice, bueno, ¿y qué tengo yo que ver en este asunto? ¿Qué tengo que ver yo en este asunto? Como que Jesús diciendo, bueno, a mí me invitaron. Si no tienen vino es su problema. ¿Qué tengo que ver en ese asunto? Y María como diciendo, bueno, está bien, lo que Él diga, así se va a hacer. Pues sí, y así se ha hecho hasta hoy. No es María la que intercede, es Jesucristo, como dice la Biblia, que está sentado a la derecha del Padre, donde intercede por cada uno de los que hemos creído en Él. Y entonces usted conoce la historia, cómo llamó al mayordomo o el capitán en este tiempo, le dijo, en esas ollas grandes ahí, llénenlo de agua. Después que lo llenaron de agua, Jesús lo convierte en vino. Y ustedes ya lo han leído en Juan capítulo 2, los primeros 11 versículos. Ahí está registrada el milagro que Jesús realizó. Otro milagro de Jesús lo encontramos en Juan capítulo 6, 16 al 21. Jesús caminando sobre el agua. Jesús caminando sobre el agua. Dice que era la última vigilia, que Jesús se unió a sus discípulos y Él venía caminando sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Eso es un milagro. Jesús lo hizo. Pedro también lo hizo. A veces criticamos al pobre Pedro, ¿va? Pero usted y yo no hemos caminado en el agua. Pedro sí. Que se haya titubeado por las olas y por los vientos y todo eso nos enseña muchas otras cosas. Pero eso de que Jesús caminó sobre el agua, ese es un milagro que rompe con la naturaleza o va en contra de la naturaleza del mar, del río. Nadie puede caminar encima de un río o en el río, no importa qué tan hondo esté, nadie. Por eso es un milagro. El otro milagro lo encontramos en Juan 6, 1 al 13. ¿Qué se narra ahí? Ahí se narra la multiplicación de los panes y los peces. Los panes y los peces. Dice la Biblia que un niño llevaba unos panes y unos peces. Y entonces Jesús lo pidió. Él oró y había más de 5,000 que comieron. Solo unos cuantos peces y unos cuantos panes. ¿Milagro? Sí. Milagro. Un milagro. La multiplicación de los panes y de los peces. Otro milagro de Jesús. Cuando Él ascendió al cielo. La ascensión de Jesús. Lo encontramos en los evangelios. Lucas 24, 50 al 53. Mientras hablaba con sus discípulos, Él se elevó y se fue. Una nube lo cubrió y se fue. Hechos dice que los hombres estaban mirando al cielo cuando se les aparecieron unos ángeles. Y les dijo, varones galileos, ¿qué estáis mirando en el cielo? Ese mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. Aleluya. Y Él vendrá. Él vendrá por usted, vendrá por mí, vendrá por aquellos que nos mantenemos firmes, que nos mantenemos fieles en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Jesús es el Jesús de los milagros. También encontramos cuando Él calmó la tempestad. Mientras dice la Biblia, los discípulos cruzaban el mar, se desató una tempestad. Tanta fue que ellos trataron de salvar el barco y Jesús estaba dormido en la cabecera, en la popa del barco. El Señor Jesús bien dormido, mientras los discípulos luchan por calmarlo, hasta que uno de ellos se dio cuenta donde estaba el Señor dormido, fue y lo despertó. Y le dijo, maestro, no tienes cuidado, nos estamos hundiendo y tú estás bien dormido. Yo quiero pensar que aunque humanamente estaba dormido, divinamente
estaba viendo a sus discípulos luchar con miedo y todo lo demás. Y cuando lo despertaron, dice la Biblia que se levantó, le dijo al viento, calla, el mar enmudece, cálmate, todo. Y dice la Biblia que todo fue una gran bonanza. Jesús calmando la tempestad. Yo no sé qué tempestad hay en su vida. Todos tenemos una tempestad. Puede ser una tempestad real, imaginaria, física, económica, espiritual, qué sé yo. Pero Jesucristo está con nosotros, como Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Otro milagro que encontramos en Hechos 12, 6 al 19, es cuando Pedro es puesto en la cárcel hasta allá al fondo, 3, 4 soldados, puertas hasta el fondo. Y Pedro está bien dormido. La Biblia no dice si estaba preocupado, simplemente estaba bien dormido cuando se presentó un ángel. El ángel se le acercó, lo despertó y le dijo, Pedro, ponte tus sandalias o tus huaraches, ponte tu capa, tu ropa y sígueme. La Biblia dice que empezaron a atravesar la primera puerta, la segunda y la tercera, y solito las puertas de la cárcel se fueron abriendo hasta que llegaron a la puerta de la ciudad. Hasta ahí Pedro se dio cuenta que Dios había enviado un ángel para sacarlo de la cárcel. Mira que no tengo yo tiempo de testimonios que he oído de hombres y mujeres que estaban sufriendo una condena real por asesinato, por robo, por lo que haya sido. Una condena. Porque habían comprobado que habían robado, habían matado, secuestrado. Pero como una madre oraba, clamaba, suplicaba por ese hijo. Y el Padre, Dios hizo que sucediera un milagro. Ese es un milagro. Y el hijo, después de ser condenado 20, 30, 50 años, a los 5 o 10 años es liberado. Por alguna razón suceden esas cosas. Yo he oído de testimonios como eso. Y Pedro, un ángel, fue y lo sacó de la cárcel. El mismo Pedro en Hechos capítulo 19, 40 al 41, él ora por Dorcas, que había muerto. Y Dorcas resucita. La resurrección es un milagro. La resurrección es un milagro. Lo mismo pasó con Pablo en Hechos 20, 9 y 10, cuando dice la Biblia, Pablo alargó el mensaje hasta la madrugada y un muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana allá arriba, si entiendo bien, segundo o tercer piso, se durmió y cayó y azotó allá abajo, muerto. Pablo descendió, bajó y lo resucitó. Ahí la Biblia lo registra. Hechos capítulo 20, versículos 9 y versículo 10. Hay otro milagro impresionante que nuestra mente finita no puede explicar. Es que muchas veces los milagros no tienen explicación. Hay muchos milagros que están sucediendo y nosotros ni cuenta nos damos. Porque sucede en el mundo espiritual y se materializa cuando uno ve la situación, lo que estaba pasando. La Biblia nos habla de Felipe, que fue llevado al desierto a Gaza para hablarle a un eunuco, a un hombre importante de Etiopía, que era el tesorero de la reina. Después de hablar con él, usted conoce la historia, entiendes lo que lees. ¿Y cómo voy a entender? ¿Quién me explica? Dice el eunuco, lo invitó a subir a su carro y le fue explicando. Desde esta escritura, dice la Biblia, le fue explicando todo. Le habló del nacimiento de Jesús, le habló del ministerio de Jesús, seguramente le habló del Espíritu Santo, seguramente le habló de la ascensión, seguramente le habló de todo lo que Jesús había hecho. Y entonces luego le habló seguramente del bautismo, porque cuando llegan a cierto lugar donde hay agua, el eunuco dice, aquí hay agua, puedo ser bautizado. Y Felipe le dice, pues, si nada impide, te bautizo.
La Biblia dice que lo bautizó. Y en el momento que termina el bautizo, la Biblia dice en Hechos 8:39 que el Espíritu Santo tomó a Felipe de ese lugar y lo transportó a otra ciudad. ¿Cómo se da eso? No hay mucha explicación. Y es que muchas veces los milagros no tienen explicación. Después de leer un poco más y investigar un poco más, encontré los comentaristas, todos los comentaristas, los biblistas dicen que la expulsión de los demonios es la forma más prominente de operar un milagro. ¿Sí? La expulsión de los demonios, o sea, echarlos fuera en el nombre de Jesús, es la forma más prominente de operar un milagro. Es decir, cuando usted ora por un endemoniado y el demonio, después de resistir, el demonio sale y la persona queda libre, ese es un milagro visible. Y hay personas, hay ministros, hay hermanos y hermanas en nuestras congregaciones alrededor del mundo que tienen ese ministerio de echar fuera demonios. Los demonios no le aguantan, no le respetan. Los demonios salen aullando, salen huyendo, salen gritando y la persona queda libre. De eso hemos sido testigos aún en nuestra congregación. Así que, hermanos y hermanas, ¿está usted atravesando algún momento difícil como cualquiera de las personas que yo mencioné? Usted es candidato a un milagro. Porque un milagro Dios quiere hacer en usted. Solamente tiene que creer. Solamente tiene que confiar. Y para el que cree, todo le es posible. Esta tarde yo quiero orar con usted y pedir que el Señor nos ayude y pedir que ese don se manifieste en la vida de cualquier creyente consagrado, dedicado, que busca a Dios, humilde, sencillo, que sabe escuchar la voz de Dios, que anda en el Espíritu y no en la carne. Hay diferentes ministerios. No todos los ministros, no todos los hermanos y hermanas en una iglesia tienen todos los dones. Hay diferentes dones para diferentes personas que hay en la iglesia que busca al Señor. Y usted puede ser uno de ellos. Así que si está atravesando algún problema difícil, usted es candidato a un milagro. Usted es candidato a un milagro. ¿Qué tipo de milagro? Solo usted lo sabe y Dios también. Ahí donde está sentada, si quiere doblar su rodilla, hágalo y vamos a orar. Padre amado, esta tarde con todo mi corazón hemos hablado tu palabra. Esta tarde con todo mi corazón hemos dicho que tú eres un Dios de milagro. Cualquiera de mis hermanos o mis hermanas, o mis amigos o mis amigas, Señor, que han creído en ti, que confían en ti, que viven para ti y necesitan un milagro. Todos nos unimos esta tarde para orar por un milagro. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, oramos, clamamos en el nombre de Jesucristo para que obren milagros. ¿Qué milagros? Los milagros que a tus hijos, que a nosotros tus siervos nos hace falta. Porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios, un Padre de milagros. Jesucristo, un Señor de milagros. El Espíritu Santo que reparte los dones como Él quiere para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Oramos por nuestros hermanos que están atravesando alguna enfermedad. Oramos por nuestros hermanos que están atravesando algún problema de salud o problema, Señor, de cualquier tipo. Tú puedes obrar por tu Espíritu Santo. Tú puedes usar la vida de un hermano, de una hermana, humilde y sencilla, para que pueda llevar adelante tu palabra. Ahora mismo oramos por aquellos que están ejerciendo fe, por aquellos que están creyendo
por aquellos que están creyendo, por aquellos que son sensibles al Espíritu Santo, para aquellos que dicen sí desde lo profundo de su corazón, de su alma, de su espíritu, de su mente, y tú puedas hacer un milagro, porque puedes hacerlo, porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo, bendiga a sus siervos, sus siervas, sus hijos de tus siervos, su descendencia de tus siervos, sean benditos. Y fortalece a aquellos que perdieron un ser querido. Yo te ruego que tu gracia y tu misericordia, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos como un milagro, para ser consolados, para ser llenados. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo. Padre amado, que el Espíritu Santo vivifique, que el Espíritu Santo dé vida a tu iglesia, dé vida a tus siervos, sus familias. Y oramos por cada una de esas necesidades, en el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Bendito seas. Amén.